continuación el tema es soluciones quirúrgicas para retinopatía por causa metabólica. Quien va a brindar este tema es la doctora María de los Ángeles Quisiguiña, quien es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, es oftalmóloga tratante, perdón, sí, oftalmóloga tratante, coordinadora del servicio del Hospital Pablo Arturo Suárez, del Club de Leones de Quito Central, de la Clínica Galenus, del Hospital Inglés, adiestramiento en retina y vitrio, es docente de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Central del Ecuador, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza, en México, donde realizó las pasantías de especialidad y es autora de publicaciones científicas en revistas y libros. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. En este momento puede ya activar su micrófono para iniciar con su presentación. Sí, doc, tenemos que activar el micrófono, todavía no le escuchamos. Buenas tardes. Perfecto, doctora, bienvenida. Muy gentiles. Bueno, yo les quiero agradecer por esta oportunidad y espero que este aporte que vamos a dar sea de utilidad para todos. Básicamente, en este Congreso de Especialidades Quirúrgicas, el reto de la pandemia, vamos a hablar sobre retinopatías metabólicas, pero la patología representativa de este grupo importante es la diabetes. La diabetes es una enfermedad sistémica con un metabolismo alterado, una microangiopatía y un consiguiente daño tisular. Una persona desarrolla diabetes cada 9.9 segundos. Hay 382 millones de diabéticos en el mundo, 46% sin diagnóstico y 24 millones corresponden a América del Sur. En el 2013 existían 382 millones de diabéticos. La proyección al 2035 es 592 millones. En China, en la década de los 80, diabéticos eran alrededor de menos del 1%. En el 2013 vemos cómo esto se incrementó a 11.6%. Corresponde esto a 114 millones de personas, lo que indica que 1 de cada 3 diabéticos en el mundo es chino. En los Estados Unidos, en el 58, 1% de la población era diabética, 500.000 de habitantes. Desde el 88 al 2014 aumentó a 30 millones y desafortunadamente el 23% lo ignoran. Esto corresponde a 7 millones de individuos. En el 2015, el 33% de mayores de 18 años eran prediabéticos, el 48% de mayores de 65 años prediabéticos, y de esto, eso es terrible, solo el 11% de adultos con prediabetes lo saben. En el 2020, casi el 10% de los estadounidenses tienen diabetes. Esto se va a duplicar al 20%, la proyección es en el 2050. Las complicaciones de esta enfermedad por la hiperglicemia son problemas a nivel del metabolismo, del endotelio vascular, dándonos microangiopatía y daño a órgano blanco, riñón, ojo, sistema nervioso y otras complicaciones a nivel de otros órganos. Existen varios factores de riesgo, pero los que quiero hacer hincapié es el tipo de diabetes y el tiempo de evolución para la presentación de la microangiopatía. En los diabéticos de tipo 1 o insulino dependientes, se requieren alrededor de 5 años de un mal control de su enfermedad a partir de la presentación de su enfermedad para que se evidencie la microangiopatía. En los diabéticos de tipo 2 no insulino dependientes, se requieren alrededor de 7 a 10 años para que se presente la enfermedad. Esto significa que en los diabéticos de tipo 1 es más agresiva y el tiempo de control, el protocolo a seguir en el control debe ser más temprano.
para evitar problemas que no se puedan manejar adecuadamente. Existen alteraciones, cambios vasculares que van a incidir en esta enfermedad. No olvidemos que el oxígeno y los nutrientes van a través de los vasos a la retina. Y tenemos la barrera hematorretiniana interna, que es la unión perfecta de intercelular entre las células endoteliales. Esta se ve alterada, ¿sí? Y también contribuyen al desarrollo de la retinopatía otros problemas como anormalidades de los eritrocitos, de las plaquetas, aumento de la viscosidad plasmática, hipercoagulabilidad, que todo puede redundar en isquemia. No olvidemos que está alterada la membrana vascular inclusive. Este es un ejemplo de isquemia, en donde en este fondo de ojo la retina está pálida y vemos múltiples lesiones, microexudados, microaneurismas. Es una retinopatía diabética muy severa. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Es a través de un examen clínico. Es fundamental. Todo paciente que es diagnosticado con diabetes en el protocolo de seguimiento y control de su enfermedad debe ir la visita al oftalmólogo para que le realice una oftalmoscopía, un examen de fondo de ojo en donde podemos evidenciar si hay microangiopatía, que el paciente ya tenía determinado tiempo de la enfermedad y también si es cierto que ese instante se le está diagnosticando por primera vez, recién está apareciendo la enfermedad. Exámenes complementarios que son muy importantes para documentar este caso y también para el seguimiento y tratamiento correcto de ciertas alteraciones que encontremos son la fotografía color, como podemos evidenciar, la tomografía óptica coherente. Este es prácticamente es un corte histológico, histopatológico, en donde vamos a ver, en este caso, cómo se ha perdido toda la arquitectura de la retina. Aquí hay quistes, hay edema, hay depósitos que están dando problemas a nivel, recordemos, de tejido nervioso. En este otro ejemplo vemos cómo hay exudados, ¿sí? Hay, en esta angiografía hay pérdida de sustancia, de elementos formes de la retina que están ocupando un espacio a nivel de tejido nervioso. Se clasifica la retinopatía diabética en ausencia de retinopatía diabética y proliferativa y no proliferativa. La no proliferativa puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a las lesiones que encontremos. En la proliferativa, evidentemente, van a haber nuevos vasos y en cualquiera de estas formas puede presentarse edema macular. En la no proliferativa mínima, solo hay ciertas lesiones pueden ser microaneurismas, por ejemplo. En la leve o moderada, estos microaneurismas y hemorragias moderadas, inclusive con depósitos lipídicos y manchas algodonosas, pueden presentarse en más cuadrantes de la retina. Los depósitos lipídicos son los de más difícil absorción y las manchas algodonosas se asocian a infarto de fibras nerviosas. En la imagen inferior vemos una foto aneritra en donde aparentemente no hay lesiones, pero vemos en esta imagen, en la angiografía de la retina, cómo hay microhemorragias, hay microaneurismas que están siendo evidentes en este examen. En la no proliferativa severa tenemos hemorragias y microaneurismas severos en 4 cuadrantes de la retina, como en este caso. Hay arrozamientos venosos, que son alteraciones a nivel de la forma, de la morfología de la vena, en 2 o más cuadrantes, y anomalías microvasculares intrarretinianas en al menos un cuadrante. En el caso de la proliferativa, tenemos que puede ser sin características de alto riesgo o con características de alto riesgo. Tenemos aquí ya nuevos vasos y si tenemos que estos nuevos vasos son solamente de 1/3, de menos de 1/3, de un diámetro de disco óptico papila o nervio óptico, a nivel del disco o de la retina, estamos hablando de que no tiene alto riesgo. Pero si estos neovasos son de más de 1/3 del diámetro de disco, estamos hablando de que ya esto es una característica de alto riesgo y peor si tiene hemorragia vítrea.
La avanzada, la retinopatía diabética avanzada, esa tiene que ver con proliferación fibrovascular y desprendimiento de retina. Habíamos hablado que puede presentarse el edema macular diabético en cualquiera de estas formas de la enfermedad. Esta es la causa más importante de pérdida visual en un paciente con retinopatía diabética no proliferativa. Aparece en cualquier etapa de la enfermedad. Vemos como aquí hay unos depósitos. Todavía tiene la arquitectura de la retina, la depresión a nivel de la fovea, pero vemos como todo el polo posterior de la retina está lleno de estas lesiones que pueden ser respuesta, por ejemplo, a una isquemia a nivel de la periferia de la retina. Es un engrosamiento retiniano entonces de 2 o más diámetros de disco con afección de alguna porción de la zona vascular foveal y básicamente se debe a un exceso de filtración en la red capilar retiniana. No olvidemos, está alterada la barrera hematorretiniana interna, que era el endotelio vascular, pero también hay un fallo a nivel de la barrera hematorretiniana externa, que es esta, el epitelio pigmentario de la retina, que es la bomba, la que tiene que eliminar el fluido a este nivel. Si falla la bomba, se rompe esta barrera también y va a acumularse líquido. Puede este edema ser focalizado o difuso, en este caso difuso, en este caso focalizado, en donde se ha realizado un tratamiento con fotocoagulación, una barrera de láser, para evitar que sigan dañándose estas células nerviosas, o en este otro caso en donde se ha realizado una panfotocoagulación, se ablacionó con láser toda la retina para preservar la retina central, la fovea, y conseguir mantener la visión de este paciente. En ese caso que ustedes pueden apreciar, se ha controlado la enfermedad, pero ¿con qué costo? Se ha ablacionado toda la retina periférica y este paciente solamente tendrá visión tunelizada. Este es un caso avanzado. Desafortunadamente, los pacientes suelen llegar en muy malas condiciones, por eso la prevención es mandatoria para el mejor pronóstico. Esta enfermedad entonces es una respuesta a la isquemia. Hay una normalidad vascular y hay isquemia. La isquemia, ¿qué va a provocar? Que se desarrollen cascadas inflamatorias, factor de crecimiento del endotelio vascular, pueden desarrollarse leucotrienos, pueden desarrollarse otros mediadores inflamatorios, factor de necrosis, factor de necrosis tumoral, perdón. Todo esto va a propender a inflamación, fuga vascular, se rompieron las barreras, las dos barreras, y a neovascularización. Los mediadores van a llamar a nuevos vasos para tratar, entre comillas, de solucionar el problema, pero desafortunadamente estos nuevos vasos no tienen características correctas. Entonces necesitamos fármacos que actúen en esta cascada inhibiendo o suprimiendo la inflamación, disminuyendo o estabilizando la fuga de estas barreras, y esto va a inhibir la neovascularización. Hay múltiples fármacos que al momento están en estudios y está en boga el empleo, por ejemplo, de corticoides. Los corticoides como la triamcinolona u otro tipo de corticoide de depósito intravítrea puede darnos, aparte del beneficio de disminuir la inflamación y el edema, puede darnos efectos secundarios como incremento de la presión intraocular y glaucoma y catarata. Además de que si no lo hacemos en un lugar correcto y con las medidas correctas, puede darnos una endoftalmitis. Los antiangiogénicos intravítreos están en boga, son varios, el bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, se utilizan para que ocupen el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, están bloqueando este receptor. Son anti-VEGF. Estos factores tienen una vida media de alrededor de un mes. Y quiere decir esto que necesitaremos una inyección continua para un tratamiento correcto. Está al momento en estudio la terapia de genes en donde lo que se propende es que el propio ojo
produzca su propio antifactor de crecimiento del endotelio vascular, insertando un virus que lleva el gen del anti-VEGF en el propio ADN del paciente, que está en un ensayo clínico en fase 2. Y un sistema de administración recargable que está en estado de estudio fase 3, en donde podríamos evitar estas inyecciones mensuales muy problemáticas para el paciente. Vemos cómo en este ejemplo se ha disminuido el edema en el transcurso del tiempo. Todavía hay algo de edema a los 2 años de inyección mensual de antiangiogénico, y vemos en este otro caso un edema quístico. Este es es terrible para las células nerviosas, para los fotorreceptores, en este caso los conos, porque está ocupando un espacio y evidentemente aquí los fotorreceptores van a irse perdiendo. No olvidemos que son fibras nerviosas que no van a regenerarse. Finalmente, se ha logrado disminuir el edema con el protocolo correcto de inyección intravítrea de antiangiogénicos. Este ejemplo es importante, es una angiografía de retina en donde podemos evidenciar cicatrices. Estas cicatrices son de una fotocoagulación, pero ustedes ven que no toda la retina está fotocoagulada. Tenemos unas zonas que no tienen cicatrices, estas zonas son isquémicas, y este paciente no había completado su tratamiento y evidentemente va a requerir otra sesión de fotocoagulación para que todo fluya de mejor manera, para que el paciente deje de producir factores inflamatorios, factor de crecimiento del endotelio vascular a nivel de la retina isquémica, que ese es el problema. Podemos entonces completar la fotocoagulación dependiendo de las características del paciente, y podríamos asociar este tratamiento a corticoides intravítreos y antifactor de crecimiento del endotelio vascular intravítreo. Una terapia combinada para procurar darle la mejor forma de tratamiento al paciente. Lo lógico sería pensar que si yo puedo inyectar antiangiogénicos, va a ser innecesaria la cicatrización que me va a dar pérdida de la visión periférica con la fotocoagulación. Desafortunadamente, estos tratamientos son costosos, pero si pudiéramos realizarlos continuamente sin riesgo para el paciente, serían óptimos para preservar el máximo de tejido nervioso. Tristemente, los pacientes, como en este caso, se hacen una parte del tratamiento y descuidan completarlo. Luego llegan cuando ya es demasiado tarde y hay desprendimientos de retina intratables. En el tema quirúrgico vamos a hablar de la vitrectomía, en este caso específico de edema macular. El vitrio, es el gel vitrio, está adherido a la superficie de la retina en varias zonas. Cuando tenemos cierta edad o ciertas enfermedades, este gel ya no es tan denso, se licuefacta y evidentemente va a desprenderse de la pared de la retina. En este caso vemos que hay un desprendimiento vítreo incompleto porque está adherido a la parte central de la mácula, a la fovea, y vemos cómo aquí ya se está elevando, está perdiendo su depresión fisiológica, está perdiendo su arquitectura. Hay una tracción, hay un edema de tipo mecánico. Entonces debemos actuar no con antiangiogénicos, sino con una cirugía para liberar mecánicamente a esta retina que está siendo traccionada. Ahí tenemos el ejemplo en donde con un forceps estamos liberando esta parte central. Luego de haber hecho la vitrectomía, estamos liberando esta parte central de esta membrana que todavía está adherida. Valores pronósticos para ver qué va a pasar con este paciente en un futuro son varios. Pero si el paciente, por ejemplo, ya llega con una mala agudeza visual, es muy difícil que logremos mejorar esa agudeza visual. ¿Por qué? Porque nuevamente, repito, hay pérdida de fibras nerviosas, son los fotorreceptores conos, y cuando estos se pierden, tristemente no se regenera. La afección del centro macular, ya hemos dicho que aquí están los fotorreceptores, también es un mal factor pronóstico. Si el edema macular es difuso, probablemente hay una isquemia severa, lo que va a redundar en una mala visión.
La presencia, nuevamente, repito, de edema macular quístico que está ocupando un espacio y se están perdiendo los fotorreceptores exudados de la fovea, la parte central de la mácula. En esta zona, si tenemos exudados, por ejemplo, lipídicos, son de muy difícil de absorción. Y en este ejemplo tenemos un paciente que ha tenido una panfotocoagulación. Las cicatrices de la panfotocoagulación van a ir incrementándose en el transcurso del tiempo. Si tenemos una cicatriz que es parafoveal, es posible que en un futuro llegue a invadir la parte central, la fovea, y obviamente va a comprometer severamente la visión. Vamos a hablar de la retinopatía diabética proliferativa. En respuesta a la isquemia aparecen los nuevos vasos, que son vasos que se forman en tramos venosos sin perfusión. Tienen capilares sin uniones estrechas, son de muy mala arquitectura, atraviesan la membrana limitante interna, van a extenderse sobre la retina, avanzan y miren cómo pueden invadir el gel vítreo. El gel vítreo actúa a manera de un andamio, en donde estos van a organizarse en verdaderas membranas de proliferación fibrovascular. El tejido fibroso glial que se ha producido va a proliferar, va a madurar, va a condensarse, a contraerse. Las estructuras vasculares regresionan y esta contracción, ¿qué va a hacer? Va a traccionar la retina subyacente. Entonces tendremos un desprendimiento de retina traccional, típico de la retinopatía diabética. En el caso de esta enfermedad, los nuevos vasos son de muy mala calidad, son muy frágiles y un pico hipertensivo sistémico puede hacer que sangren o una simple maniobra de Valsalva. Al sangrar, estos vasos pueden mantenerse debajo de la hialoides, dándonos una hemorragia subhialoidea, o invadir el vitrio, dándonos una hemorragia vítrea. En el vitrio, los glóbulos rojos van a liberar hierro, esto acelera la sinéresis vítrea, la contracción del cuerpo vítreo y el desprendimiento de retina traccional. Vemos en este ejemplo cómo era un edema macular, una retinopatía diabética no proliferativa severa, luego proliferó en esta membrana de tracción y vemos cómo se alteró primero con quistes la mácula, aquí no hay alteración, y posteriormente se desprendió la retina. El ojo, entonces, puede alterarse, estos nuevos vasos pueden avanzar hasta el segmento anterior, invadiendo el iris, dándonos rubiosis de iris, invadiendo el canal de filtración irido-corneal, dándonos glaucoma neovascular, desprendimiento de retina, lo que finalmente redundará en tisis bulbi, en donde involuciona el ojo. La retinopatía proliferativa entonces va a tener estos estadios finales. Vemos cómo estas membranas de proliferación fibrovascular están traccionando el plano de la retina. Aquí todavía se conserva la mácula, parte de la mácula. La papila está totalmente invadida por estos neovasos. En este otro ejemplo vemos una hemorragia vitrea grado 2 que no nos permite ver detalles hacia atrás. Podemos apreciar unos penachos de membranas de proliferación que van a continuar su evolución hasta el desprendimiento de retina total. Vamos a hablar en este Congreso de Especialidades Quirúrgicas de recomendaciones para la cirugía oftalmológica en pandemia. En primera instancia, debemos utilizar mascarillas que no sean valvuladas, porque obviamente si somos asintomáticos, vamos a contaminar a las personas que están a nuestro alrededor. Todo paciente que entra a cirugía debe hacerlo con una mascarilla quirúrgica
para disminuir la posibilidad de transmisión de los pacientes asintomáticos. Si tenemos un PCR negativo, el equipo de protección personal estándar, con la mascarilla, las gafas de protección, es suficiente. Si tenemos un PCR positivo, lo lógico es retrasar la cirugía en al menos 6 semanas. Pero no olvidemos que existen cirugías urgentes o emergentes, entonces debemos utilizar máscaras N95 y protección evidentemente de los ojos y eventualmente, de acuerdo al tipo de cirugía que vayamos a realizar, de la cara. Los procedimientos como el que estamos hablando en este instante de la vitrectomía tienen bajo riesgo de causar virus en aerosol. El SARS-CoV-2 no se ha cultivado en la superficie ocular y muy raramente en ojos con conjuntivitis asociada a COVID-19. El riesgo, entonces, de transmisión al cirujano oftálmico es bajo. El doctor Li Wenliang es el oftalmólogo que tristemente advirtió al inicio antes de que fuera la pandemia en Wuhan, de estos casos que eran potencialmente mortales. Pero ¿qué pasó con él? Fue censurado y después falleció. Debemos honrar su memoria, nunca olvidarnos de nuestros colegas que han entregado su vida en pro del prójimo. La vitrectomía. La vitrectomía en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando desde los calibres G20 que utilizábamos con sutura hasta estos de calibre 23, 25, 27, en donde no se utilizan suturas, son autosellantes. Evidentemente son de mejor pronóstico para el paciente el empleo de estos trócares de este calibre menor autosellante. Tenemos una cánula de infusión, tenemos un trócar para la entrada del sistema de endoiluminación y un trócar para la entrada del ocutomo o cabeza del vitreófago, del vitrector. En este ejemplo, nosotros estamos realizando la vitrectomía de la base del vitrio, a nivel de toda la periferia del vitrio. Tiene que hacerse en los 360 grados. Y para esto es ideal que el paciente no tenga cristalino, es decir, que se haya realizado en el mismo acto quirúrgico, inclusive la cirugía de catarata, para evitar lesionar el cristalino, porque necesitamos irnos perfectamente hacia la periferia. Tenemos una hemorragia densa, la ven, es blanca, es una hemorragia grado 4, una hemorragia vítrea, en donde tenemos que ir resecándola en los 360 grados para evitar estas membranas de proliferación de las que hemos hablado. Y en este momento vemos una vitrectomía, es el sistema de endoiluminación. Esto se hace con un microscopio, con un lente que puede ser una lupa de contacto o de no contacto. Y el ocutomo, la cabeza del ocutomo, siempre tiene que ser dirigida hacia la cavidad vítrea, de tal forma que el cirujano está evidenciando lo que este ocutomo va seccionando, cortando y aspirando. Vemos cómo hay membranas en relación con las arcadas vasculares y tenemos que irlas disecando con mucho cuidado, siempre viendo lo que cortamos. En este caso hemos utilizado un colorante que puede ser el azul tripán para disecar esta membrana con forceps y todos los tipos de hemorragia que pueden ir limpiándose para evidenciar el polo posterior y ver qué lesiones finalmente existen. Recordemos que esta es una enfermedad isquémica que puede además asociarse a obstrucciones o trombosis venosas o arteriales. De acuerdo a esto, dependerá además el pronóstico visual post-vitrectomía. En este ejemplo estamos haciendo una membranectomía segmentada con el mismo ocutomo, pero podríamos utilizar tijeras específicas. La disección con forceps, en donde tomamos la membrana y hacemos una disección tangencial
a la retina, debemos evitar tirar bruscamente de estas membranas porque esto nos puede dar iatrogenias o lesiones a nivel de la retina como agujeros o desgarros de la misma. Al final del procedimiento debemos realizar una endofotocoagulación en donde, recordemos, estamos ablacionando toda la retina para que ésta deje de enviar estos factores o mensajeros para evitar que exista proliferación vascular y para que las barreras se estabilicen. El tamponade de aceite de silicón o gas hexafluoruro de azufre puede ser necesario si en el acto quirúrgico, producto de la cirugía o previa a la misma existen desgarros. Debemos evidentemente realizar la cirugía y rodear con láser la lesión, el agujero, para sellar ese agujero. Pero esto no es suficiente porque la solución BSS que está manteniendo el tono del ojo mientras estamos haciendo todo el proceso de cirugía no es suficiente para mantener aplicada la retina. Necesitamos un tamponade que puede ser el aceite de silicón. En el uso del aceite de silicón necesitaremos un segundo procedimiento para retirarlo eventualmente. O el hexafluoruro de azufre es un gas que se coloca intraocularmente y que va a actuar tamponando, tratando de aplicar esta retina y que luego espontáneamente se reabsorberá en el paso del tiempo. Vamos a ver videos de la cirugía. Estamos allí frente a unas membranas de proliferación fibrovascular en relación con las arcadas. Hemos ingresado con el ocutomo y estamos disecando las membranas en forma tangencial, evitando tirar fuertemente de ellas y siempre mirando la cabeza del ocutomo. Miren cómo debemos realizar esta disección. Eventualmente pueden utilizarse forceps después de haber hecho toda la vitrectomía, realizar forceps para continuar disecando o algún tipo de sustancia, por ejemplo, viscoelástico, para una disección menos traumática de esta retina, de estas membranas. Si es que hubieran hemorragias, también tenemos la posibilidad de realizar endodiatermia para cauterizar las zonas que están sangrando. Y nos vamos hacia la parte nasal de la retina, en donde continuamos liberando estas membranas que deben ser removidas para quitar la tracción sobre la retina que están provocando. Y evidentemente al quitarlas mecánicamente, la liberamos y vamos a poder realizar otros procedimientos en la retina que queda ya liberada de estas membranas. Eventualmente estas membranas pueden sangrar. No olvidemos que son membranas de proliferación fibrovascular y podemos utilizar antiangiogénicos previo a la cirugía, unos 4 días antes de la cirugía, o en el transoperatorio, además, para disminuir la posibilidad de sangrado. Porque luego de la vitrectomía, si el paciente, por ejemplo, no está perfectamente controlado su hipertensión añadida, puede sangrar y nuevamente provocarnos una hemorragia vítrea, una hemorragia a nivel de la cavidad vítrea. Continuamos liberando con sumo cuidado. Existen sistemas en donde aquí estamos realizando, una endofotocoagulación. Es importante ablacionar toda la retina para disminuir los mediadores inflamatorios o de crecimiento de nuevos vasos. En este siguiente video tenemos un procedimiento similar
en donde estamos con el ocutomo incidiendo sobre las membranas, disecándolas. La endoiluminación está en la otra mano, por el otro puerto, y podemos utilizar en ciertos procedimientos una endoiluminación en candelabro que se denomina en la periferia ocular y tener otro puerto que sea manejado por otra pinza para hacer una disección de las membranas de forma bimanual. Hay que tener mucho cuidado de no lesionar la retina y específicamente en la parte de la fobia, que es la parte de la visión exquisita. Allí vemos cómo hay una membrana que tiene que ser levantada, que afortunadamente no está traccionando la fobia, está sobre la fobia, pero alrededor está realizando estos acúmulos de tejido fibrovascular. Aquí simplemente la vamos a liberar, no olvidar liberar inclusive las membranas que están sobre el nervio óptico. Todo esto con sumo cuidado. Una vez que se realiza esta cirugía, se completa la fotocoagulación, si es necesario se coloca el tamponade y se retiran los trócares, no requiriendo ningún tipo de situación adicional de sutura, por ejemplo. Entonces, en definitiva, lo que yo quiero transmitir en esta charla es que la prevención y el cumplimiento estricto del protocolo de control son el soporte para la salud visual y una buena calidad de vida. Si un paciente tiene un adecuado control de su diabetes, no necesariamente va a ser microangiopatía diabética o nefropatía. Yo tengo pacientes que tienen 30 años de diabetes y no necesariamente tienen retinopatía diabética severa. De acuerdo al estadio de la enfermedad, también viene la frecuencia de los controles. Si tenemos una persona que no tiene retinopatía diabética o que tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, por ejemplo, sin edema macular, los controles tranquilamente pueden ser anuales. Pero si ya encontramos cambios importantes o el paciente es un diabético, recuerden, de tipo 1, insulino dependiente, en donde la enfermedad es más agresiva, los controles también tendrán que ser más frecuentes, no al año, sino, por ejemplo, a los 6 meses. Y en cuanto al seguimiento de los pacientes y el tratamiento que se emplee, cada individuo es un mundo diferente. En cada individuo yo veré lo correcto para esa persona, porque no es lo mismo tratar a un individuo que tiene una retinopatía diabética no proliferativa leve que a alguien que la tiene muy severa. En el caso de la retinopatía diabética no proliferativa muy severa o preproliferativa, en donde yo estoy viendo que ya van a haber nuevos vasos o ya hay nuevos vasos, tendré que hacer una panfotocoagulación. Y evidentemente me podré ayudar de toda esta cantidad de fármacos que están a las órdenes para controlar, para evitar tratar de estabilizar las barreras hematorretiniana interna y externa que han fallado. Muchas gracias por su atención. Estoy lista para las preguntas que ustedes tengan a bien. Doctora Quisiguiña, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por su exposición. En cuanto a las preguntas, una de las preguntas sería, dentro de las posibilidades expuestas en cuanto al manejo del paciente, ¿cuáles son las opciones que en mayor cantidad, que hay mayor disponibilidad en el país y que le permitan al paciente tener un mejor pronóstico a largo plazo? El gol estándar todavía del tratamiento de la retinopatía diabética muy severa o proliferativa es la fotocoagulación.
Ese es un arma que es económica, que certeramente va a ablacionar la retina y que va a evitar que ésta continúe enviando mensajeros para proliferación, mensajeros de inflamación. Desafortunadamente, va a ablacionar la retina y va a evitar que esa parte comprometida tenga visión, pero vamos a conservar la visión central. No es un tratamiento que esté exento de este problema de compromiso de la visión periférica, pero vamos a conservar visión. Desafortunadamente, la diabetes es un problema de salud mundial y en mi práctica diaria yo sigo recibiendo pacientes que no se enteraron de que eran diabéticos, llegan porque no tienen una buena visión y en el fondo de ojo tienen hemorragias, tienen desprendimiento de retina, en el mejor de los casos un edema macular que se puede tratar, pero en el peor de los casos ya pueden venir con esperanza de tratamiento y no se les puede ofrecer nada. Entonces, si usted tiene un paciente diabético, el mejor tratamiento que existe es la prevención. Cada caso es distinto. Yo no voy a usar el tratamiento de panfotocoagulación en todos los individuos. Para esto existen protocolos certeramente dispuestos y el asunto es que en este momento tenemos fármacos antiangiogénicos que nos pueden ayudar a preservar las células nerviosas para que se conserve la función visual. Esto es fundamental. Tener esta posibilidad, aparte de los antiinflamatorios corticoides, por ejemplo, da una esperanza de visión mejor para los pacientes. En estudios multicéntricos en la Academia Americana de Oftalmología, se han comparado pacientes que se realizaron, por ejemplo, solamente inyecciones antiangiogénicas versus panfotocoagulación. Y los resultados son similares, pero no olvidemos que el paciente que necesita colocarse estos antiangiogénicos debe hacerlo mensualmente, de acuerdo al protocolo, mientras todavía exista, por ejemplo, edema macular. Una vez que se ha logrado reabsorber el edema macular, viene la siguiente fase de controlarle mediante exámenes, tomografía óptica coherente. Si nuevamente existe edema, tendremos que otra vez reiniciar el protocolo de inyección mensual. Esto tiene un costo y no todos los pacientes tienen acceso a este tipo de tratamiento por el tema económico. No quiere decir esto que no deba utilizarse este tipo de terapia. Es una terapia muy valedera que ojalá todos los pacientes tuvieran acceso a este tratamiento y no es en definitiva la única terapia. Siempre existe la posibilidad de acompañarla con la panfotocoagulación, recordando que muchos de estos pacientes por el tema económico no regresarán a los controles, la enfermedad no se va a detener, va a seguir su curso si seguimos con un mal control de su diabetes y pueden regresar cuando ya hay proliferación, incluso desprendimiento de retina traccional y el pronóstico visual no es bueno o no existe. Listo, Esa es doctora. nuestra realidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Otra de las preguntas sería, en pacientes con cirugías repetidas por cataratas recidivantes más queratitis, en pacientes diabéticos, ¿qué tiempo se puede esperar para la siguiente cirugía y el tratamiento para queratitis recurrentes? Muy bien, la catarata es una cirugía en donde se retira el cristalino y se coloca un lente intraocular
quiere decir que la catarata no va a recidivar. Lo que puede ocurrir es que se opaque la cápsula posterior de acuerdo al tipo de lente que utilicemos. El material tiene mucho que ver con la posibilidad de y de la técnica quirúrgica que se opaque la cápsula posterior del cristalino, y allí simplemente con un procedimiento que se denomina YAG láser, no es una cirugía, va a liberarse esta opacidad de la cápsula posterior del cristalino y se va a mejorar la visión. Respecto a las queratitis que menciona y asociadas a catarata o a cirugía de catarata, yo sospecho que se refiere a una queratopatía bulosa. Significa esto que producto del trauma quirúrgico, producto probablemente de la mala calidad de la córnea preoperatoria, puede esta lesionarse severamente y dar un daño con una pérdida de células endoteliales, pérdida de la estructura de la córnea, y esta córnea va a alterarse con una queratitis, sí, hay una pérdida de epitelio, se denomina queratopatía bulosa porque se daña, se altera la bomba endotelial, y la córnea tiende a edematizarse y a perder sus características de transparencia. Una de las características, una de las propiedades que hace que la córnea sea transparente es la deshidratación de la misma. Si se daña la bomba por daño del endotelio de la córnea, esta puede edematizarse y finalmente toda su estructura colapsar, darnos pérdida de epitelio, y la queratitis, o más bien se denomina queratopatía bulosa, que necesitará un trasplante de córnea para conseguir una fisiología normal, un buen funcionamiento de la córnea que ya perdió sus características de transparencia normales. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Otra de Mucho las gusto. preguntas. En pacientes con cirugías, espere, aquí está, en pacientes con ifema por trauma, en pacientes diabéticos, ¿cada qué tiempo se deben realizar los controles una vez superado el trauma? Muy bien. Es importante entender que el ifema es sangre en la cámara anterior. Es fundamental, independientemente de que el paciente sea diabético o no, en este tipo de circunstancias, realizar un control de la presión intraocular, ver evidentemente si no es un ifema total que impida evaluar el segmento posterior del ojo. Si solamente es un infema de unos 3 milímetros, por ejemplo, con un correcto posicionamiento del paciente para que por decantación esta hemorragia vaya reabsorbiéndose, y el control adecuado de la presión intraocular y un antiinflamatorio tópico, siempre y cuando el segmento posterior no tenga lesiones, puede ser cada 72 horas o semanalmente, de acuerdo a la respuesta que encontremos. Si tenemos una hipertensión ocular, deberemos utilizar otro tipo de fármacos para bajar la presión intraocular, aparte de los antiinflamatorios, antihipertensivos oculares, y recordar que si no se controla, no se reabsorbe esta hemorragia, después de la semana puede impregnarse en el endotelio y darnos alteraciones en la transparencia de la córnea. Por lo que el tratamiento quirúrgico, cuando no se ha reabsorbido espontáneamente, siempre y cuando no hay, insisto, compromiso del segmento posterior del globo ocular, es mandatorio después de los 8 días. Aparte que si tenemos hipertensiones intraoculares no controladas, también es fundamental considerar drenar esta hemorragia a través de una cirugía, una paracentesis, una cirugía en el segmento anterior. Evidentemente, si tenemos una persona diabética, puede sangrar, existir en la cámara anterior ifema o sangre en la cámara anterior, no necesariamente por trauma. No olvidemos que los neovasos
son de muy mala calidad, no tienen pericitos, incluso una maniobra de Valsalva puede hacerlo sangrar. Y si ya tenemos neovasos en el iris, en el segmento anterior, la presencia de ifema no es infrecuente. Y el tratamiento igual, aquí no tiene uno que drenarlo quirúrgicamente. Aquí el tratamiento, si es un ojito que ya no ve, el tratamiento tendrá que ser con antiinflamatorios y antihipertensivos oculares. Incluso si es un glaucoma neovascular intratable, deberá realizarse una crioablación. Con crío se van a congelar los procesos ciliares para que deje de producirse este humor acuoso y deje de estar incrementada la presión intraocular. Una cirugía para abrir una compuerta para que drene el humor acuoso por otro lugar que no es el ángulo de filtración irido-corneal, también puede ser realizada en este tipo de pacientes con glaucoma neovascular, especialmente si son pacientes que todavía tienen función visual, en donde estamos tratando de preservar la visión con el control no solamente de la neovascularización, sino evidentemente de la presión intraocular. No olvidemos que la presión intraocular finalmente va a redundar en la pérdida de fibras nerviosas y en la atrofia óptica con no percepción de luz, si es que no se da un tratamiento oportuno del paciente. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Gracias. En pacientes pediátricos que tengan, además de diabetes mellitus tipo 1, presenten también queratocono, ¿qué tiempo se espera para su corrección? Muy bien, evidentemente el paciente que tiene diabetes y tiene un problema en el polo posterior del ojo debe ser tratado oportunamente, ¿sí? El tiempo de tratamiento para la retinopatía diabética depende y el tipo de tratamiento de la misma depende del grado en que se encuentre. Si es una retinopatía diabética no proliferativa leve, tenemos que vigilarlo muy cercanamente, pero evidentemente si ya existe un grado mayor, una retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa, con edema macular, incluso con proliferación fibrovascular, evidentemente el tratamiento de panfotocoagulación, antiangiogénicos e incluso cirugía vítrea debe ser realizado en el momento oportuno cuando se detecten estas situaciones. El queratocono es una patología que no va tomada de la mano de la diabetes, ¿sí? Es una patología que tiene un componente de tipo genético y también un componente de tipo ambiental. Cuando el paciente es atópico, tiene, por ejemplo, rinitis alérgica, probablemente también tenga conjuntivitis alérgica y mecánicamente, al tallarse la superficie ocular, va a deformar a la córnea y darnos estas ectasias o queratoconos. Y evidentemente también el componente genético puede hacer que la herencia tenga un componente fundamental primordial y el paciente puede presentar queratocono, además de otras enfermedades, como me está comentando, en una persona que además tenga diabetes. El tratamiento del queratocono es independiente del tratamiento y seguimiento de la retinopatía diabética. En el tratamiento del queratocono, que es otro capítulo, puede observarse si no hay progresión. Si es que hubiera progresión, hay que pensar en otro tipo de procedimientos como el crosslinking o la colocación de anillos intraestromales. Si la corrección óptica con lentes aéreos no es suficiente. Sí. O también, si los lentes aéreos no nos dan una buena visión, podríamos utilizar lentes de contacto para conseguir una mejor calidad de visión.
Cada caso varía. Listo, doctora, muchas gracias. Y una A las última pregunta. En pacientes diabéticos, ¿hasta qué edad sería posible realizar una cirugía láser para corrección de errores de refracción? Siempre y cuando el paciente diabético esté controlado, es una posibilidad. La cirugía refractiva siempre es una posibilidad. Pero evidentemente, si es un paciente diabético que no está bien controlado, va a tener algunos otros problemas, como por ejemplo, presencia de miopía metabólica. La miopía metabólica es el acúmulo de líquido en el cristalino. Por la hiperglicemia, el sorbitol va a estar dentro del cristalino y este por ósmosis va a acarrear líquido y el diámetro antero-posterior del cristalino va a aumentar porque este se hidrata. Si es que el paciente logra ya un control de sus cifras de glicemia, va este cristalino a poco deshidratarse nuevamente dentro de 3 meses de control perfecto de su glicemia. Pero si tenemos un paciente que no lleva un buen control, vamos a tener hiperglicemias recurrentes y finalmente la membrana del cristalino, la cápsula se va a dañar, el metabolismo del cristalino se va a alterar, va a haber precipitación de proteínas y va a aparecer la catarata metabólica. Entonces, un paciente que no tiene un buen control de su problema de diabetes, además puede tener catarata metabólica y evidentemente no será un candidato para cirugía refractiva por el mal control de su problema de base. No olvidemos, además, que la diabetes es una enfermedad metabólica. Puede ir asociada a ojo seco. Una de las contraindicaciones para cirugía refractiva es la resequedad ocular en enfermedades, por ejemplo, colagenopatías, porque per se la cirugía refractiva va a alterar la estructura nerviosa de la córnea y la secreción de lágrima por esta respuesta a este reflejo de la córnea va a estar alterada, va a estar disminuida. Si además tenemos un problema de parte de la cirugía, un problema metabólico, vamos a tener en un futuro un manejo de un ojo seco muy difícil. Así que habría que pensárselo 2 veces si una persona diabética debería realizarse cirugía refractiva, con todo lo que les acabo de comentar. Está alterado el metabolismo, disminuye la producción de lágrima por esta razón, probablemente tenga tendencia a ojos secos y sabemos que una contraindicación para la cirugía refractiva es pacientes que tengan ojo seco, no sería conveniente proceder. Listo, doctora, muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas que se han realizado. Se le agradece infinitamente por el tiempo que ha destinado a esta presentación y por todo lo que nos ha sabido aportar. Un Muchas gracias, placer, doctora. estoy siempre a las órdenes, un abrazo fraterno, éxitos en su congreso y en su vida profesional. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien.